me senté durante 6 meses y escribí esa novela que es mi homenaje al fútbol. Bueno, yo soy hincha de Millonarios. ¿Tú de qué hincha Bueno, eres? nadie es perfecto, también eso sí, no puedes tenerlo todo, gran periodista, buena gente, pero bueno, yo soy hincha del América de Cali. Bueno, pues terminamos esta entrevista. Sí, soy hincha del América. El equipo periodístico de La Cuca va a comprobar. Hola amigos y amigas del Observador. Estamos con Juan Esteban Costain, un gran escritor. Hola Juan Esteban. Hola. ¿Cómo estás? Mil gracias por la Juan invitación. Esteban Costain. Costain, un apellido muy raro. Cuéntame, ¿de dónde viene tu apellido? Pues yo no sé bien, dicen que es de origen francés y los primeros Costain que llegaron a Colombia llegaron en el siglo XVIII con los españoles, pero yo creo que sí podían venir de Francia. Bueno, ¿y quién te contó que venía de Francia? Me contó mi abuela, la mamá de mi papá, que era una señora fascinante, llena de historias, y yo cuando era niño, que odiaba el colegio, quería era quedarme con mi abuela oyendo sus historias. Y también supe luego que hay un Constaín como en el siglo XV en Francia que envenenó a un rey, pero era tan mal cocinero que no lo pudo envenenar. Bueno, ¿por qué no te gustaba el colegio? Uy, me aburría mucho. Yo creo que me gustaba mucho la televisión y eso que en esa época no había las alternativas y las opciones que hay hoy, ni pensar pues en Netflix y en todas las cosas que existen hoy. Había 2 canales en Colombia, el 1 y el 2, y la programación no funcionaba casi, no, era como con horario de oficina. Pero yo tenía muchas películas, sobre todo películas de Sylvester Stallone, Rocky. Entonces prefería quedarme viendo Rocky que ir al colegio. Bueno, pues mis 12 años yo los he vivido en Cazuca, un pueblo muy bonito. Pero cuéntame, ¿cómo era Bogotá a tus 12 años? Bogotá a mis 12 años, bueno, cuando yo llegué, yo nací en Popayán, ¿no? Y es una ciudad muy pequeña y yo vivía en un barrio al lado del cual pasaba un río. Entonces yo los viernes y los sábados pescaba y la gran diversión con mis vecinos era hacer guerra de piedras con unos muchachos que vivían al otro lado del río y obviamente no había ventana que durara ni en esa orilla ni en la mía. Y luego mi papá se vino a trabajar a Bogotá y yo llegué a Bogotá como a los 9 años y me produjo una sensación que todavía recuerdo de manera muy vívida porque primero yo nunca había montado en avión y llegué en avión en el vuelo de Inter que había de Popayán aquí y yo no sé por qué tenía la sensación de que Bogotá era el futuro y me imaginaba esta ciudad fría con la gente de corbata y de gabardina, porque mi abuela me decía que los bogotanos iban siempre de gabardina. Claro, cuando ella vivió acá en Bogotá todo el mundo iba de gabardina y sombrero. Y llegué y el tráfico pues muy pesado y ese día había un sol espléndido, de esos que solo suele haber en Bogotá en las tardes soleadas. Entonces es una experiencia agridulce, pero luego me incorporé muy bien a esta ciudad a la que quiero muchísimo y de la que me siento también como hijo adoptivo. Bueno, pues yo siempre he querido ser periodista y escritor profesional, pero no entiendo cuál es la diferencia entre periodismo y literatura. Pues hay una diferencia grande, porque la literatura es un arte, el periodismo es un oficio, yo creo, y ahora se está volviendo también como una profesión. Eh, pero claro, lo que pasa con la literatura es que se construye con palabras y el periodismo también. Entonces, en el lenguaje conviven y confluyen la literatura y el periodismo y muchos de los más grandes escritores modernos se dedicaron también al periodismo porque vivir de la literatura es muy difícil. Vivir del periodismo también.
pero el periodismo da más salida para que uno pueda hacer más cosas. García Márquez, por ejemplo, fue un magnífico periodista, pero se veía que era un maestro de la literatura. Entonces, también yo creo que un buen escritor, como seguramente lo serás tú, tiene la posibilidad de entender el alma humana. Y eso es clave para hacer periodismo, porque el periodismo es contarles a los demás cómo son los otros. Tú eres papá, ¿cierto? Sí. ¿Y tus hijas viven en Italia? Tengo 3 hijas, 2 que viven en Alemania y una que vive aquí en Bogotá. ¿Y por qué tan separados? Bueno, los separados somos los papás, la verdad. No, por eso, porque yo me casé y tuve 2 hijas, luego me divorcié o me separé de la mamá de las niñas, a quien aprecio mucho, pues, y sobre todo aprecio mucho al marido de la mamá de mis hijas, y a ella también. Pero entonces él es colombo-alemán y decidieron hace 5 años irse a vivir a Berlín. Y yo primero no estaba muy seguro de que eso fuera bueno, estaba muy temeroso, pues porque yo soy muy apegado a mis hijas, pero luego me di cuenta de que era una gran oportunidad para ellas y al final ellas me dieron la oportunidad a mí, porque se fueron y yo empecé a viajar a Berlín y se me volvió mi segunda ciudad y aprendí una cantidad de cosas, sí he aprendido una cantidad de cosas y ahora después con mi esposa tuve una bebé que es chiquita y que cuando puedo también la llevo a Alemania. Bueno, seguimos aquí con Juan Esteban Costaín en una charla muy cómoda. Solo falta el tinto. Pues Juan Esteban, le voy a preguntar sobre un texto que yo hice para Soacha. El texto se llamaba Mi vida en una libreta. ¿Sí? Un nombre pues muy común, pero un nombre común que no me parece es el nombre que no fue jueves. Cuéntame, ¿por qué decidiste ponerle a un libro tuyo así? Porque, bueno, el protagonista de ese libro, que es una novela, el protagonista es un escritor inglés al que yo admiro mucho, que se llama Gilbert Keith Chesterton, que era pues un gran personaje, y él había escrito una novela que se llama El hombre que fue jueves. Y la historia de esa novela es como un grupo de espías en la Inglaterra de los años 20 del siglo XX, y entonces es como un grupo de espías secretos y cada uno de esos espías se identifica con el nombre de un día. Entonces uno es lunes, otro es martes, otro es miércoles y el protagonista de la novela es el hombre que era jueves, el tipo al que le llamaban jueves en el grupo de espías. Entonces yo escribí mi novela sobre Chesterton y no tenía un buen título, nunca tuve título, no es que no tuviera buen título, no tenía título. Y estaba desesperado por encontrar uno que fuera llamativo, que fuera interesante y que tuviera que ver con la novela. Y pues se me ocurrió hacerle como un homenaje a uno de los títulos más ingeniosos de Chesterton y le puse así. Y al final pues el título es un juego también de palabras con la trama de la novela. Bueno, Calcio, un libro tuyo que se trata de fútbol. ¿Por qué decides que trate de fútbol? Porque me gusta mucho el fútbol, siempre me ha encantado, trato de jugarlo y lo veo y me apasiona. Entonces yo quería escribir algo sobre fútbol. Viví en Italia un tiempo y cuando estaba allá en Italia fui un día a Florencia y en Florencia ese día se jugaba la final de la Eurocopa de clubes entre los Rangers de Glasgow y la Fiorentina. Y cuando llegué a la ciudad, todos los hooligans, todos los hinchas de los Rangers de Glasgow estaban como borrachos en las fuentes de la ciudad y parecía una escena medieval. Y yo dije, quiero contar esta historia y me acordé de que existía en la Edad Media un deporte que se parece más al rugby que al fútbol, que se llama el calcio, de donde los italianos sacaron el nombre para el fútbol, que lo llaman el calcio allá. Y entonces yo dije, no, yo quiero contar esta historia. Y ahí fue surgiendo. Y cuando volví a Colombia, seguía con ganas de contarla, hasta que un día
tuve un sueño en el que se me apareció el que sería el protagonista de la novela, y ya con ese sueño pues dije, no, esta es la señal para sentarme y escribir. Dejé lo que estaba haciendo, me senté durante 6 meses y escribí esa novela que es mi homenaje al fútbol. Bueno, yo soy hincha de Millonarios. ¿Tú de qué hincha Bueno, eres? nadie es perfecto, también eso sí, no puedes tenerlo todo, gran periodista, buena gente, pero bueno, yo soy hincha del América de Cali. Bueno, pues terminamos esta entrevista. Sí, soy hincha del América. ¿Y cuántas veces vas a verlo? Pues yo nunca he ido al estadio. Yo he ido, la verdad es que hace mucho no voy al estadio a ver al América. La última vez que fui, fue hace muchos años con un gran amigo mío que se llama Julián Amaya, americano también, que fuimos a ver un partido en Bogotá, en el Campín Santa Fe América, y ese fue un partido épico porque el América empezó ganando 2-0 y claro, pues toda la hinchada y todo el público contra el América, y Oscar Córdoba era nuestro arquero, cometió una falta y lo expulsaron, y entonces un personaje que después los hinchas de Millonarios recordarán, que se llama el Gato Pérez, yo creo. El Gato Pérez jugaba en el América y terminó tapando, y claro, pues nos metieron 3 goles y perdimos 3-2. Ese fue el último partido que yo vi del América. De resto he visto como a la Selección Colombia y eso. Me gusta ir al estadio, pero es que el América estuvo mucho tiempo en el ostracismo de la B y eso sí era imposible verlo. Bueno, pues ya cambiando de tema, ya entrando otra vez a la literatura. ¿Cómo cree que la literatura y el periodismo cambian al desarrollo de este país? Pues sí, yo sí creo que contribuyen al desarrollo de este país. El arte en general siempre le sirve a cualquier sociedad porque enriquece la vida de la gente. Digamos que el arte eleva a las personas y las pone a hablar de otros temas y les abre unas puertas inesperadas, y eso en una sociedad tan llena de dificultades y de desigualdades como la colombiana, pues es una bendición. Entonces yo creo que el arte siempre ayuda, y la literatura mucho. La literatura es un bálsamo, es la oportunidad de conquistar el paraíso en la tierra, está en la literatura. Y el periodismo pues sirve y aporta mucho porque permite iluminar esas desigualdades y esas dificultades y hacerlas más relevantes. Entonces, ojalá las sociedades tengan pues mejor periodismo cada vez, ¿no? Bueno, pues ya vamos por terminada esta entrevista. Fue mi primera entrevista, pues espero que haya salido bien, espero su opinión y gracias por vernos. Gracias, Juan Esteban, que los vemos muy pronto. Claro que sí, magnífica entrevista, de las mejores que me han hecho. Muchas gracias. Gracias. Chao. El equipo periodístico de La Cuca va a comprobar.